Ahora vamos a continuar estudiando el libro de Proverbios. Estamos en el capítulo 3. La semana pasada iniciamos el estudio de este capítulo hablando de los preceptos de la sabiduría en Proverbios 3 del 1 al 12. Y el día de hoy, con la gracia de Dios, estudiaremos las bendiciones de la sabiduría. Las bendiciones de la sabiduría, y leeré a partir del versículo 13 hasta el versículo 20. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas, y nada de lo que deseas se compara con ella. Larga vida hay en su mano derecha, y en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables, y todas las sendas, sus sendas, paz. Es árbol de vida para los que de ella echan mano, y felices son las que la abrazan. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Con su conocimiento los abismos fueron divididos, y los cielos destilan rocío. Amén. Amado Padre, nuestro anhelo es que tu rocío del cielo, de tu Santo Espíritu, llegue a nuestros corazones, ablande la tierra y sea tu semilla sembrada para que dé mucho fruto. Nos confesamos incapaces por nosotros mismos, Señor, de que esta palabra sea viva, a menos que seas tú por tu Santo Espíritu. Pedimos perdones todos nuestros pecados, y no sean estos un estorbo para que el brillo de tu gloria pueda abrir nuestro entendimiento a las admirables riquezas de tu gracia para con nosotros, tu pueblo, que estamos en Cristo Jesús. Gracias por esta palabra, y gracias por el fruto que tú tendrás de ella, como lo escuchamos también en Isaías 55, que tu palabra no regresará a ti vacía, sino hará aquello para lo cual es enviada. Y esto pido para mis hermanos y para mí mismo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como a las 5 de la mañana de hoy, amanecí soñando una escena. Llegaba a compartir la palabra muy temprano a una iglesia preciosa, de estas hermosas como las iglesias presbiterianas o como aquella de aquellos tiempos todavía de principios del siglo XX, donde largas bancas. Y había un grupo de personas de la tercera edad, como se llama, que ya soy yo parte también de ellos. Había un grupo de personas que son los que normalmente llegan más temprano, las personas mayores. Sentados por ahí, saludé muy ligeramente, me fui hacia el ala izquierda y había un grupo como de 6 mujeres también, y de ancianitas ellas. Y prácticamente paso por un lado sin saludar, pero volteo y la saludo como por no dejar. Y luego me regreso a la entrada y entonces pienso, y todo dentro del sueño, ¿qué estoy haciendo? ¿Pasaré la eternidad con ellos? ¿Y es esa la manera en que puedo relacionarme cuando yo voy a estar allá en el frente, en el púlpito,
junto con ellos escuchando la gloriosa y poderosa palabra de Dios. Me sentí tan mal, pero tan mal, que fui y si acaso eran 12 o 15 que estaban ahí, porque como dije, llegué muy temprano, regresé y a cada uno de ellos de mano los saludé. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de hoy, que es las bendiciones de la sabiduría? Tiene que ver demasiado, amado. Tiene que ver demasiado. ¿Por qué? Porque en tanto que tú y yo cada vez más estemos llenos de su palabra, cada vez más vamos a ser redarguidos de nuestro pecado. Nuestra carne la vamos a ver cada vez más en cualquier circunstancia, por más mínima que ésta sea. Y tú pudieras decir, bueno, pero es que no era pecado el hecho de pasar y saludar nada más así, verbalmente. No, era pecado. Claro que sí, si llego me regreso a la entrada y de pronto me cae el peso de la obra del Espíritu Santo redarguyéndome, de que era mi familia, aun cuando estuvieran canosos, ancianos, aun cuando estuvieran mayores, ahí, no importa qué, son mi familia. Y allá tendremos una soledad todos a los pies del Cordero. Amados, en tanto que más la palabra de Dios se siembra en nuestros corazones, cada vez más va a haber temor de Dios. Y cada vez más vamos a ver su santidad y la santidad de su pueblo, y cada vez más nuestra pecaminosidad. Y la sabiduría tiene abundancia de bendiciones. Y vamos aquí el día de hoy, con la gracia de Dios, a tratar de ver 7 de ellas. 7 bendiciones de la sabiduría en esta sección de la palabra. En el versículo 13 veremos que es bienaventurado aquel que valora la sabiduría. En el versículo 14, la ganancia de la sabiduría. En el versículo 15, lo incomparable de la sabiduría. En el 16, la vida honrosa de la sabiduría. En el 17, la paz que trae la sabiduría. En el 18, la felicidad que produce la sabiduría. Y en el 19 y 20, el fundamento de la vida del creyente de la sabiduría. Veamos el primer aspecto de la sabiduría, la primera bendición de la sabiduría que vemos aquí en el versículo 13. Dice la palabra del Señor así: bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Bienaventurado. La palabra bienaventurado la habrás oído, que dicen 1000 veces feliz. Bueno, 1000 veces feliz habla de una total plenitud. Un hombre que haya la sabiduría es un hombre pleno. Es un hombre que no necesita más, es suficiente, pleno, está en plenitud, tiene todo. Ya encontró la perla de gran precio, ya es suya. Nadie jamás se la va a poder quitar. Está en total plenitud. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Cuando nos está diciendo aquí la palabra de Dios que haya, es que implica un esfuerzo. Un esfuerzo. Aquel que haya es aquel que busca. Y aquel que busca es el que se está esforzando, porque el acto de buscar no es un acto que volteas y ¡pum! Ya apareció ahí las llaves que traías perdida del carro. Apareció ahí ya la cartera que no sentías que la traías. O, traía los lentes puestos, los hallas de pronto. No, habla de una intencionalidad. Buscar la sabiduría es un esfuerzo. ¿Dónde hallamos la sabiduría sino en su santa palabra? ¿Dónde hallamos la sabiduría sino en lugar de tomar una decisión así abruptamente, nada más porque se nos ocurrió, y sobre todo si es algo muy delicado, un asunto muy delicado, pedir un consejo sabio a una persona sabia? Si estás casado con una mujer o si estás casada con un hombre temeroso de Dios,
con Él vas a pedir consejo. Si es un asunto que tiene que ver con las cuestiones ministeriales o de servicio, está bien tener iniciativa, está bien hacer las cosas. Sí, es muy bueno tener iniciativa y querer hacer más y más, pero sabes que simplemente tienes un orden de autoridad y hay un orden en todas las cosas. Dios creó todas las cosas con un orden perfecto y vas a pedir opinión. Pero vas a ser intencional en buscar la sabiduría, porque tal vez lo que tú pensaste era bueno, pero no era lo mejor. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, es un hombre que se esfuerza, es un hombre que sabe que la necesita. Tú vas a buscar lo que necesitas, no lo que no necesitas. Y por eso lo dice en el siguiente renglón del versículo 13. Bienaventurado es el hombre que adquiere entendimiento. El hombre que adquiere entendimiento es alguien que sabe que no lo tiene. Es alguien que sabe que le falta, que no está bien entendido en la situación y necesita adquirir lo que no tiene. Amado hermano, amada hermana, necesitamos sabiduría de Dios para nuestros matrimonios. Necesitamos sabiduría de Dios para nuestras relaciones en el trabajo, para nuestro trato con nuestros hijos. Necesitamos sabiduría de Dios porque no tenemos el total entendimiento. Necesitamos ir por Él intencionalmente y adquirirlo. Necesitamos buscarlo con intencionalidad. ¿Implica desgaste? Sí. ¿Implica tiempo? Sí. ¿Implica sacrificar cosas? Sí. Pero vale la pena. Vas a ser bienaventurado, mi amado. Vas a ser pleno. Vas a estar en plenitud, en un gozo continuo. No importa qué. Sabes que la sabiduría no está en ti. Y en cambio sí puedo reconocer que cuántas veces he caído en insensatez, cuántas veces he sido un necio en no buscar un consejo, cuántas veces he tomado decisiones que han tenido consecuencias porque he sido necio. El haber pasado alrededor de estos hermanos en la fe, estos hermanos mayores en la fe que simplemente delante de mi carnalidad merecían un hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pero qué diferencia tener la oportunidad de llegar con ellos y estrecharlos con mano y qué tal cuando tienes todo el tiempo del mundo, en lugar de ir y sentarte nada más a que empiece la reunión, poder llegar y aún preguntar qué tal su semana, mi hermano, o si no los conoces, oiga, ¿y cómo llegó? ¿Quién lo invitó? Mi amados, necesitamos reconocer que nos hace falta sabiduría y por tanto debemos de buscarla. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Solo en las circunstancias, no, mi amado. Necesitamos buscarla todos los días. Necesitamos ir a la sabiduría de Dios, que es su santa palabra. Necesitamos adquirir entendimiento. Entendimiento implica el poder tener una comprensión más clara de las cosas. ¿Cuántas veces tomamos decisiones simplemente por un sentir? Es que yo siento que tiene que ser así. No se trata de sentir. Si el Señor claramente ha dejado cómo hacer las cosas, las hago como Él dice, no importa lo que yo sienta, no importa lo que yo piense. Sabemos que tenemos un corazón engañoso y perverso. Sabemos que tenemos una tendencia a pecar y a rebelarnos contra Dios. Sabemos que eso no se ha acabado. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad también. Pero sin embargo, sabemos que necesitamos buscar la sabiduría y adquirir entendimiento. Porque si buscamos la sabiduría y si adquirimos el entendimiento de ella, seremos bienaventurados. Mi amado, esa es una gran bendición de la sabiduría.
El segundo aspecto, la segunda bendición de la sabiduría es su ganancia. Su ganancia. Dice el versículo 14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Por un lado te pone un metal precioso, la plata. La plata es un metal lindo. Tú lo ves en una tienda, ves todas las cosas de plata y las ves increíblemente hermosas. O sea, obviamente ves el arte del orfebre que hizo aquel anillo, que hizo aquel jarrón de plata o aquel pajarito de plata. Y el arte del orfebre acompañado de lo valioso del metal y el brillo del metal y lo blanco y puro del metal de la plata. Y obviamente preguntas y cuesta, sí, cuesta. Sin embargo, lo compras. ¿Y qué sucede con la plata? La compras. ¿Y qué pasa en un año con esa plata? En 2 años, en 3 años. Cada vez más se va opacando. Entonces, te das cuenta que realmente ese metal en lo particular es bello, es hermoso. Inclusive te costó comprar aquel anillo de plata o aquel adorno de plata para tu casa. Pero sin embargo, perdió su brillo. Tienes que volverlo a limpiar, tienes que usar un líquido o una crema para limpiar y tallar y tratar de recuperar ese brillo que lo hacía hermoso. Y obviamente tú puedes presumir que es plata, no es un sustituto de la plata, que se ve como plata pero no es plata, es plata verdadera y la plata tiene un costo. Por eso dice la palabra que la ganancia de la sabiduría es mejor que la ganancia de la plata. ¿Por qué? Porque la sabiduría jamás perderá su brillo. Jamás. Jamás tendrás que renovar. Tú no tienes que decir hoy la nueva palabra que el Señor tiene para su pueblo. No, sigue siendo la misma y sigue brillando su gloria en ella. Sigue siendo tan viva y eficaz y sigue siendo tan cortante para esta carne, para este cuerpo de muerte en el que vivimos. Sigue siendo el que destroza todos nuestros argumentos. Sigue siendo aquel que nos hace ver que todavía hay áreas de tinieblas en cada uno de nosotros. No necesita mantenimiento. La sabiduría de Dios es permanente, nunca se va a opacar, va a brillar en toda su gloria, porque es el Señor, su palabra, y es su gloria. Y jamás nada ni nadie podrá opacarla, ni siquiera tu pecado o el mío. Por eso dice aquí, su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Puedes pensar que adquiriste algo valioso cuando compraste algo de plata, pero necesitas mantenerlo y sacarle brillo nuevamente porque se opaca. Exactamente así es la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre de por sí está podrida, está oscurecida, está entenebrecida, está llena de moho, está llena de malas intenciones. Sí, pero la sabiduría del Señor no. Y dice que no solamente su ganancia es mejor que la de la plata, dicen ahí mismo en el versículo 14, y sus utilidades mejor que el oro fino. Utilidades. ¿Qué son utilidades? Tú tienes un ahorrito guardado y vas a poder guardarlo ahí y simplemente no te va a dar utilidad. Utilidad es una ganancia extra. Utilidad es cuando tú agarras tu dinero que tienes guardado y lo metes al banco y teniéndolo ahí guardado también empieza a ganar unos intereses y eso se llama utilidad. Utilidad es cuando te inviertes en tu hijo dándole un consejo sabio de la palabra de Dios y no le das tus argumentos o lo que tú mismo aprendiste de niño. Tú le das. Y tú sabes que vas a depositar en él la palabra de vida que va a producir una utilidad en un futuro. No sabes cuándo lo va a producir, pero sabes que estás invirtiendo. Y estás invirtiendo algo que tiene un tremendo valor. Es oro fino. Si el oro fino puede producir una utilidad, ¿qué hace la gente con los famosos centenarios?
Los centenarios de oro, que lo compras ahorita y en 2 años, 1 año, ya vale mucho más. Ahí sigue siendo el mismo centenario, pero sin embargo tiene un valor mucho más alto. Esa es la utilidad. Y el oro fino puede dar mucha utilidad, pero más utilidad que el oro fino, mucho mejor. La utilidad que tú puedes recibir es que estés adquiriendo, no plata, que vas a tener que darle mantenimiento y renovarla siempre. No, porque la palabra no necesita eso, sino no nada más oro o lo que parezca más valioso delante de tus ojos, sino sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, en tanto que más dejes tu mente totalmente llenarse por la palabra que estás leyendo o por la palabra que estás oyendo, estás depositando sabiduría. El Señor está depositando, el Espíritu Santo está depositando y tiene una utilidad mayor. El beneficio a la larga es mayor. Es la que te va a evitar muchos dolores de cabeza, muchas lágrimas, tal vez muchas enfermedades, muchas. Porque ya vimos la semana pasada entre los preceptos de la sabiduría que la sabiduría leímos que es medicina para nuestros cuerpos y refrigerio para nuestros huesos. Eso lo vimos entre los preceptos de la sabiduría. Por eso tenemos que adquirir sabiduría. Mi amado, la utilidad es mucho más que lo que te puede dejar el adquirir oro. Mejor busca sabiduría, adquiere sabiduría y serás más enriquecido. Obviamente, la ganancia es mayor. Así como el hombre es bienaventurado y pleno, está en plenitud con la sabiduría, el hombre también puede tener una ganancia que jamás en este mundo le va a redituar ni el oro ni la plata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta ganancia de la sabiduría va a ir creciendo siempre, creciendo siempre. El Señor está siendo formado en ti y en mí por la sabiduría que el Señor está depositando en nosotros. Y tú y yo tenemos que ir, ¿qué? Menguando. Juan el Bautista dijo, es necesario que Cristo crezca, Jesús crezca y yo mengüe. Dice la palabra en Romanos 8, tú sabes, que aquellos que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, pero es hasta que Cristo sea formado. El Señor está siendo formado en nosotros y es su sabiduría la que está llenando y está haciendo a un lado. Es cuando buscas en un disco duro mejor hacer espacio y sabes que hay elementos que no te son útiles, que ya tienen mucho que no los usas. Lo hago mucho yo con el celular o con la tableta, se me llena de repente la memoria y estoy viendo, esto tengo años que no lo uso y tumbo las aplicaciones y veo que ocupaban un gran espacio de la memoria del aparato. Y mejor lo tumbo, porque ya ni siquiera puede funcionar mi tableta o los que tienen laptop o los que tienen su computadora. Tienes muchas veces que hacer espacio y desechar lo que es desechable. Pero la sabiduría no, la sabiduría cada vez más va a ir ocupando más espacio, más espacio, más espacio, más espacio. Y la gente va a decir, ¿cuán sabio es ese hombre? Y no te lo va a decir de frente, va a decirlo cuando te deje de ver y cuando haya recibido el consejo de Dios en tu boca. ¿Cuánta sabiduría hay en ese hombre? Jamás lo había considerado yo así. Mi amado, la gente va a ver la ganancia. Sí, y repito, es una ganancia que va creciendo conforme pasa el tiempo, en tanto que pases tú también una intimidad real con la sabiduría. Tú no agarras la palabra como voy a cumplir con mi lectura del año. Tú no agarras la palabra como simplemente tengo que hacerlo delante de mi esposo o mi esposa para que se dé cuenta que sigo siendo cristiano. No, tú no lo agarras por eso. Lo agarras porque sabes tu necesidad. El Espíritu Santo dentro de ti te dice que eres un pecador y que necesitas volverte otra vez al Señor en arrepentimiento y fe. Tienes que renovar realmente. Cada día tenemos que nuevamente venir a Él.
Sabemos que en Él hay vida y en nosotros simplemente hay una tendencia natural a salirnos del camino angosto que lleva a la salvación. Mi amado, tenemos que ser conscientes de que Netflix, de que YouTube, que las redes sociales, simplemente el WhatsApp, todo eso puede consumir mucho más tiempo del tiempo que dediquemos a la sabiduría de Dios y poder adquirirla para tener una ganancia que va a ir siempre creciendo en nosotros. Esa ganancia. La tercera bendición de la sabiduría en el versículo 15. Dice la palabra de Dios que la sabiduría es más preciosa que las joyas, más preciosa que las joyas, y nada de lo que tú y yo deseamos, nada se compara con ella, nada. Ahora habla de joyas. Tal vez aquellos adornos o cadenas o dijes de oro o de plata son lindos, pero de pronto te encuentras una joya, una perla o una esmeralda o un rubí tallado de tal manera, o un diamante que es increíble, es algo que o a veces en algunos documentales han puesto el diamante más grande del mundo y dices, wow, o sea, esto es increíble, no es posible que exista esto. Y dice aquí que la sabiduría es mucho más deseable. ¿Te fijas? Mucho más deseable. Eso es lo que dice, más preciosa que las joyas, y nada de lo que deseas se compara con ella. Entonces, ¿qué nos está hablando? De que es totalmente incomparable. No hay manera de poder comparar la sabiduría. Es incomparable. Dice, nada de lo que deseas se compara con ella. La sabiduría es incomparable. Sí, es incomparable. No puedes compararlo ni con la joya más preciosa. Simplemente es incomparable. ¿Por qué? Porque si el más grande diamante del mundo pudiera tener millones de dólares de valor, tú y yo sabemos, cuando realmente el Señor nos ha concedido la gracia de poder conocer la sabiduría, su sabiduría, entonces podemos entender. Pablo dijo algo en Filipenses 4. He sabido vivir con escasez. He sabido tener abundancia. En todo y con todo he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, Filipenses 4:13. Es ahí, en ese contexto, que Pablo está diciendo, puedo vivir con poco, puedo vivir con mucho. Pero, ¿por qué puede tener contentamiento Pablo? Porque sabe una cosa, que el Señor le da la sabiduría para poder vivir en esta situación como en esta situación. No se deja simplemente, no se deja impresionar cuando tiene mucho. No se deja impresionar por las salamerías cuando te dicen, wow, oye, tú sí que sabes de la Biblia. No, sabes que nada es tuyo de lo que tienes y que vale la pena porque es su sabiduría. Su sabiduría es incomparable. Muchas veces dices cosas y ni siquiera sabes por qué las dijiste. Sí, no lo sabes, pero fue el Espíritu Santo y el Espíritu Santo sí lo sabía, que eso era lo necesario que hablaras en ese preciso momento. El Espíritu Santo te va a dirigir. El Espíritu Santo es el que hace la obra en el creyente. No solamente lo sella y lo salva y le dice, eres mío y nadie ni nada jamás te arrebatará de mi mano, sino además te da diariamente el por qué vivir y para quién vivir. Y para eso buscamos y buscamos y buscamos nuevamente más sabiduría, porque sabemos que su valor es totalmente incomparable. Jamás se va a poder comparar ni a las piedras preciosas, a las joyas más hermosas. Y dice aquí en el versículo 15, y a nada de lo que desees
nada de lo que desees. Tú puedes decir, bueno, para mí realmente los diamantes nunca han sido algo valioso, muy valioso, sí, pero ¿qué tal los carros? Sí, pero ¿qué tal los nuevos celulares o el nuevo gadget? ¿O qué tal los amigos? O sea, ¿qué tal la popularidad? ¿Cuántas veces te sientes tan rico entre más amigos tengas, entre más likes tengas, entre más te vean en YouTube o en Facebook, o en tus redes sociales o en Instagram, que es ahorita el fuerte para los jóvenes? O sea, ¿qué es? O sea, ¿te sientes bien? O sea, eso es lo más precioso para ti. Adquiriste mucho de esto, muchos números. Andas ya, eres un influencer. El influencer, ¿verdad? Ahora eres de los que influencian las redes. Eso te llena. ¿Qué vacuidad? ¿Qué pobreza? ¡Qué pobreza! Vivir con las riquezas que pone el mundo, que son perecederas. Esto va a pasar. Tu teléfono celular va a pasar en 6 meses, un año más, ya pasó de moda. Y sale el nuevo modelo, y sale la nueva tendencia, y sale la nueva riqueza que el mundo ofrece. Sale la nueva piedra preciosa, sale aquello que tú vas a desear más. El creyente, sí, amado, tú y yo, como creyentes, nada de lo que deseamos se compara a la sabiduría de nuestro Señor. Nada en este mundo es más precioso que Jesucristo, nuestro Rey Salvador. ¿Cómo es posible que Él haya dado su vida en rescate por mí? ¿Cómo es posible? Si yo hubiera tenido que sacrificar la vida por Roberto Perales, morir en su lugar, tomar el castigo que le tocaba, no lo hubiese hecho, por supuesto. Delante de mí no vale la pena. Pero Él, ¿qué tal tú? Y nos agarró como estábamos, totalmente muertos en nuestros delitos y pecados, y nos trajo a vida en Él, en Cristo Jesús. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para hacernos sabios. Estábamos en tinieblas y nos vino a llenar de su luz. Estábamos en insensatez porque seguíamos la sabiduría de este mundo. Sí, estábamos siendo engañados. Mira lo que dice en cuanto a la sabiduría del mundo. En el libro de Hebreos dice la palabra del Señor. Perdón, en el libro de Santiago. Dice Santiago, versículo 14 del capítulo 3. Santiago 3, verso 13. Santiago 3, verso 13. Dice, ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. En mansedumbre de sabiduría. O sea, la sabiduría en el hombre produce mansedumbre. Manso. Versículo 14. Pero si tienen celos amargos y ambición personal, o sea, tú quieres todo lo que deseas va a ser tuyo. Sí, esa es tu meta en la vida. Sí. ¿Cuántas veces has oído en la televisión y en los medios? No tienes todavía lo que mereces, y te presentan el carro de tus sueños. No tienes todavía lo que mereces y te presentan todo lo que tú quieras. Háblame de lo que quieras que este mundo ofrece. Si tienen celos amargos y ambición personal, dice Santiago 3:14, no sean arrogantes y así mientan contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. ¿Por qué? Porque donde hay celos y ambición personal, todo lo que deseas, allí hay confusión y toda cosa mala. Amado, cierto es que te has encontrado en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, entre los santos,
llamados a ser más santos todavía. ¿Te has encontrado que pronto hay esto? Pleitos. ¿Te has encontrado celos ministeriales? ¿Te has encontrado en las redes discusiones teológicas de alto nivel que ni siquiera entiendes cómo es que están haciendo esto públicamente? ¿Te has encontrado? Sí, te has encontrado. Sí, nos hemos encontrado. Simplemente el hombre es muy fácil, aún al creyente le es muy fácil caer en una necedad, porque lo que desea no es la honra y la gloria del Señor, sino lo que desea es su fama. Es que su nombre, es que sus ideas, sus argumentos sean los que totalmente derrumben cualquier adversario, pero no el poder de lo alto. Y aquí dice que esa sabiduría no viene de lo alto, no viene de Dios, sino que es terrenal. Es terrenal natural, es del hombre natural y es diabólica. Sí, es diabólica. ¿Por qué? Porque donde hay celos es no tener contentamiento con lo que Dios te ha dado, amado. No, yo no necesito tener un ministerio como el del grande ministerio de este grande hombre de Dios que me bendice mucho, o este otro que escribió este libro que me bendice mucho. No. Él recibió su medida de gracia, yo he recibido mi medida de gracia y yo cumplo un papel dentro del cuerpo de Cristo y seré el dedo chiquito, pero no me interesa. Mi Señor es la cabeza, Jesucristo es el Señor del cuerpo. Él es el Rey y Él es el que se debe de ver en toda su majestad y gloria, no tú y yo, ni los dones que nos ha dado. Dice en el versículo 17, Santiago 3:17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Primeramente pura. ¿Por qué? Porque nace de un corazón purificado por la sangre derramada del Cordero en la cruz por pecadores. Amado, tu corazón de piedra endurecido por la práctica del pecado fue quebrantado, fue cambiado, fue puesto un corazón de carne donde el Señor escribe sus mandamientos, estatutos y decretos y tú aprendes a vivir por ellos. Ciertamente es una lucha del espíritu contra la carne y esa va a ser permanente, mi amado. Te lo digo después de 29 años de conocer la gracia. Pero es una verdad. Es una lucha en donde el espíritu está ahí para hacer lo que el Señor, para buscar la sabiduría del Señor y dejar atrás todo lo terrenal, natural y diabólico que todavía quiere tomar en nosotros ventaja. Sí, amado. La sabiduría del Señor por su Espíritu es pura, después es pacífica, siempre va a traer paz, es amable, es condescendiente, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. No hay hipocresía, estamos transparentes, así como el Señor revisa cada uno de nuestros pensamientos, nosotros podemos decirle al hermano, a la hermana o inclusive al incrédulo con limpia conciencia delante de Dios, te digo esto, porque es cierto, en mi capacidad y entendimiento, de acuerdo a la palabra de Dios y al Espíritu Santo que está en mí, realmente quiero su sabiduría y te estoy ofreciendo su sabiduría. Mi amado, necesitamos realmente valorar la sabiduría porque es más, muchísimo más incomparable. Tiene más alto valor que cualquier material precioso. Sí. Volvamos a nuestro texto, por favor, en Proverbios 3. Entonces hemos visto que las bendiciones de la sabiduría es que nos da plenitud, somos bienaventurados, nos da una tremenda ganancia, mucho más que los metales preciosos, y siempre esa ganancia va a ir en crecimiento en tanto que la sigamos buscando y adquiriendo. Y es incomparable su valor, es incomparable más que cualquier otra joya, más que cualquier otra cosa que nosotros podamos desear en este mundo. La cuarta bendición de la sabiduría está en el versículo 16. Dice, larga vida hay en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra. Larga vida por un lado, en su mano derecha y en la mano izquierda riquezas y honra. ¿De qué estás hablando, amado? Te está hablando de una vida honrosa.
de una vida honorable, de una vida donde vale, tu vida vale. Tu vida es una gran bendición para muchos. Es tú en Cristo te has vuelto lo que recibiste de Cristo. Cristo vino al mundo para salvar lo que se había perdido. Cristo es el sacrificio perfecto de Dios por los pecadores. El que vivió la vida sin pecado, siendo tentado en todo. El que fue a la cruz como el Cordero de Dios sin mancha a morir en lugar nuestro para recibir del santo y justo Dios todo el peso de la ira que nuestros pecados requerían como pago de nuestra maldad delante de Él. Y Cristo Jesús resucitó de los muertos. Y es por Él que somos, es en Él que nos movemos y es que para Él somos. Esa es nuestra vida. Nuestra vida es por Él, en Él y para Él. Esa es nuestra vida y es una vida terrenal. No, mi amado. Una de las cosas que me reventó mi cerebro, tantas cosas que me ha reventado de la sabiduría de Dios, es entender en el primer año de creyente, entender que yo ya estaba viviendo en el cielo en ese momento. Cuando leí Efesios 2, que yo ya estaba sentado en lugares celestiales en Cristo, dije, aquí hubo un error en la escritura, en la redacción de este texto. Que ya estamos sentados en Él en lugares celestiales, sí, pero todavía no. Sí, pero todavía no. Después entendí la doctrina del sí, pero todavía no. Pero lo que sí entendí fue esto, que mi vida había cambiado, que yo ya podía huir de las concupiscencias y las pasiones, que yo podía huir de toda tentación, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, y podía huir de la vanagloria de la vida. Eso lo encontré en Él, en su sabiduría. Yo pude ver que era posible. Antes era imposible. Era imposible. Quería dejar de hacer lo malo y no podía. Decía, voy a arruinar mi carrera profesional como médico, voy a arruinar mi vida matrimonial, voy a arruinar mi vida de casa, voy a arruinar mis amistades, voy a ganar muchos enemigos. Esos eran mis pensamientos en lo más profundo y en aquellos momentos de lucha, de impotencia conmigo mismo y mi maldad. Pero el Señor simplemente me hizo ver el brillo de su gloria. Porque sí, porque vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo de Dios, el santo por los pecadores, el justo por los injustos. Él, viniendo al mundo a rebajarse, a humillarse hasta lo sumo, tomó forma de siervo y nos sirvió a todos. Hasta el día de hoy nos sigue sirviendo por su Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Cristo el que habita en nosotros y en medio de su iglesia. La iglesia sin Cristo no es iglesia. La iglesia sin el Espíritu de verdad no es iglesia, sin el Espíritu de sabiduría, porque es el Espíritu de Dios el que trae sabiduría. Porque el Espíritu de sabiduría es el Espíritu de temor de Dios también, que dice Isaías. Sí, amado. Es así. Esa es la verdad de la sabiduría. Dice, larga vida hay en su mano derecha, larga vida. ¿Cuán larga es nuestra vida? Es eterna. Esa es una certeza que tenemos, que el cielo ya lo empezamos a vivir aquí en la tierra. Sí, ya estamos sentados en lugares celestiales y nuestra vida es larguísima, es eterna. Esa es una certeza del creyente. Larga vida hay en su mano derecha y en su mano izquierda, ¿qué hay? Riquezas y honra. Mi amado, tú y yo vamos a valorar cosas que antes no valorábamos. No valorábamos el tiempo de comunión unos con otros, verdaderas amistades, genuinas amistades, en los cuales puedes ser tan transparente de decirles, por favor, ayúdame a orar en esta situación. Y vas a decir algo que en otro tiempo jamás lo habrías dicho, porque era vergonzoso. Estaba tu figura, tu fachada, la imagen que querías proyectar, y ahora no te importa tu imagen, porque el Cristo bello, hermoso, lo más hermoso de todo el universo, el que todo por Él fueron creados, fue deshecho en esa cruz por tu pecado y mi pecado. Fue destrozado, fue exhibido, fue ridiculizado, fue todo ensangrentado y con esa espina clavada, burlándose de su gobierno y reinado que tiene hasta el momento actual, y nadie jamás se lo quitará, porque Rey y Señor de toda la tierra. Por eso a nosotros ya no nos importa nada.
en cuanto a cubrir las apariencias. No queremos ser cristianos religiosos, hipócritas, fariseos. No queremos ser como los escribas. No queremos tener un gran entendimiento y un gran conocimiento, sino una vida piadosa realmente y humillada delante del Señor, y aún considerando al otro como mayor a mí mismo, porque no soy nada. ¿Cuántas habilidades tienen los demás que no las tengo yo? Y son para mi bendición y son para mi edificación. Bendito es el Señor que somos muchos en el cuerpo. Necesitamos valorar, amados, que la vida del creyente debe resultar honrosa si tiene verdaderamente la sabiduría de Dios. Honrosa, honorable, da un testimonio realmente de que Jesús es su Señor, no solamente su Salvador, no solamente es su Dios. Nos encanta decir: ¿ya recibiste a Jesús como Salvador? ¿Qué tal tu Señor? ¿Qué tal tu Señor? Es Él. Que se haga lo que Él y no lo que yo. Que sea hecha tu voluntad y no la mía. Siempre nuestra oración va a estar protegida. Si siempre, todos los días se lo digo, mi amado. No estoy mintiendo, delante de Dios te lo digo. Que se haga hoy tu voluntad y no la mía. Eso es lo que pido desde las mañanas, desde que me levanto. No quiero más de Roberto Perales, quiero todo de Cristo y quiero su voluntad hecha. Y si eso implica que hoy que esté destrozado en una calle, en un accidente automovilístico, bendita muerte. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Qué es lo que nos ha dejado esta pandemia? ¿Más de Cristo o nos ha arrancado de Cristo? ¿Te sientes? Voy a confesar. Pastoralmente me siento un fracaso. Pastoralmente me siento un fracaso cuando hablo con una oveja y le digo: ¿cómo está tu lectura bíblica esta semana? A veces sí, a veces no. ¿Cómo está tu tiempo de oración? Una oveja, ¿cuántos mensajes de transmisión has visto? Me quedé en el capítulo 2 de Nehemías. Vamos en el 6 de Nehemías. ¿Qué sientes? ¿Sientes? No estoy haciendo lo que me toca hacer. No he cuidado bien de mis ovejas. Estoy fracasando como pastor. Es la verdad. Necesito sabiduría. Necesito tu poder. Necesito tu gracia. Tu poder que se perfecciona en mi debilidad. Eso es lo que necesito. Amados, yo necesito sabiduría. Yo quiero tener una vida donde la honra del nombre de Cristo sea lo más visible en mí. No los pacientes que me llegan a mi consultorio y que: usted me salvó a mi hijo. Yo no le salvé nada, por favor. Usted me salvó a mi esposo de morir. Yo no salvé nada. Inmediatamente así les digo: fue la pura misericordia de Dios que le sacó de esa enfermedad. Nada mío, ni como médico, ni como pastor, ni como nada. Mío no hay nada bueno en mí, sino solo la gracia y la sabiduría de Dios que pudiese haber, aunque sea pequeñita. Y lo valoro tanto. Lo valoro tanto. Y dice ahí en el versículo 16: larga vida hay en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra. Mi amado, en tanto que tú busques que el nombre de Dios no sea blasfemado por causa tuya, en tanto que tú busques realmente honrar el nombre que ha sido invocado sobre ti, eso es ser sabio, eso es tener temor de Dios. Versículo 18, no solamente una bendición de la sabiduría es que es incomparable y te da, y es una vida honrosa, sino dice en el versículo 17, sus caminos, los caminos de la sabiduría, son caminos agradables, y todas sus sendas, paz. Son caminos agradables y todas sus sendas, paz. ¿Qué quiere decir? Sabemos que aquí en este mundo somos peregrinos y extranjeros. Eso lo sabemos. Y si no lo sabemos, te lo estoy recordando, mi amado hermano, todos vamos a morir. Yo firmo tantos certificados de defunción como médico. Firmo y firmo y firmo. ¿Alguien va a firmar el mío? Pero en el momento que firmen el mío, estaré gozoso en la presencia de mi Señor y Salvador. ¿Lo vas a estar tú también? ¿Lo vas a estar tú también? O sea, ¿es esa tu conciencia?
Es tu conciencia realmente de que no importa qué, la paz del Señor gobierna tu mente y tus pensamientos, tus emociones. Es tu caminar en este mundo de aflicción, que así lo prometió el Señor. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si el vencedor del mundo está en mí, si el Padre, el Hijo, por el Espíritu Santo habitan en mí y han hecho un templo santo, y en ti también, por supuesto, mi amado, ¿no deberíamos de tener esa paz? Dejen todas sus cargas con acción de gracias y la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Todos nuestros afanes, todas nuestras inquietudes, nos dice la palabra claramente, que los dejemos delante de Él con acción de gracias. Y que entonces, si realmente la soltamos, no que si se lo digo pero me quedo con toda la carga, no se puede así, amado. Tienes que soltarlo todo y entregar. ¿Qué hizo Abraham con Isaac? Su único hijo, su amado. Agarró la daga para sacrificar a su propio hijo. Lo entregó totalmente al Señor. Y dice en Hebreos que él pensaba, si me lo está pidiendo, se lo entrego. Al fin, él tiene poder para resucitarlo porque él prometió que dejaría descendencia, abundante descendencia. Y Dios no miente. Esa es nuestra convicción. Pero inmediatamente después de este pasaje que nos dice en Filipenses, que dejemos todas nuestras cargas delante de Él, nos dice, piensa en qué, ponte a pensar en otra cosa, en lo bueno, lo justo, lo amable, lo puro, lo que es digno de buen nombre, lo que si hay algo digno de alabanza, si hay algo en eso, piensa. Tenemos que cada pensamiento, 2 Corintios 10, llevarlo en obediencia a Cristo. Hay basura, hay basura. Esos lentes de pronto tengo que no veo bien, los tengo que estar limpiando porque me molesta la basura. ¿Y qué tal la basura del espíritu? ¿Qué tal aquello que está contaminando al espíritu? Limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. ¿No dice así? Limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad ¿qué? En el temor de Dios. Proverbios 1:7, que es el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Sí, amado, sabiduría tiene que ver con temor de Dios. Tú eres una persona que no tiene temor de Dios o ha perdido el temor de Dios, estás perdiendo la sabiduría y te estás volviendo insensato. Esa es la realidad bíblica, no es la realidad de Roberto Perales, lo he vivido en mi propia vida. En tanto que he perdido el temor de Dios, pierdo mi sabiduría y entro en insensatez y en necedad. Y el Señor es fiel, y el Señor prometió, y el Señor lo hará, y el Señor endereza nuestras veredas. Pero no queremos eso. Lo que queremos es sabiduría, queremos adquirir sabiduría, queremos buscar sabiduría, queremos ser bienaventurados, queremos tener toda su ganancia, queremos verlo como lo más incomparable que tenemos y poseemos, queremos esa vida honrosa que vamos a dejar sobre la tierra como testimonio y queremos tener paz siempre. Como dice el versículo 17, sus caminos son caminos agradables, siempre son agradables y todas sus sendas hay paz. Tú pasas en un valle de sombra de muerte en paz. Tú pasas con un diagnóstico médico horrible en paz. Tú pasas una situación familiar o con la iglesia en paz. Si estás en el temor de Dios, caminando en la sabiduría, en la verdadera sabiduría. Paz, paz. Esto no se compra con dinero, mi amado. Es obra del Espíritu de paz. Sí, el Espíritu Santo es un espíritu de paz. Dice en el siguiente versículo, no nada más es paz que podemos tener siempre. Ahí dice que sus caminos, estos caminos son agradables y sus sendas siempre paz. Todas sus sendas, los caminos de sabiduría siempre serán paz. Versículo 18 es árbol de vida. Otra bendición de la sabiduría, árbol de vida para los que de ella echan mano. ¿Te fijas? ¿Para quién es árbol de vida? Para los que de ella echan mano. Mi amado, otra vez, tienes que buscarla,
Tienes que ser intencional, tienes que verla y decir, voy a hacer a un lado todos mis argumentos, todos mis deseos, todas mis emociones y voy a adquirir sabiduría. No solo la busco, sino la tomo y la adquiero por gracia, porque soy un hijo de Dios y es la sabiduría de Dios lo que quiero. Es árbol de vida para los que de ella echan mano, y felices son los que la abrazan. Felices son los que la abrazan. Abrazar es más que tomar con una mano. Tomas el fruto con una mano, pero de repente te abrazas al árbol de vida. ¿Árbol de vida? ¿Dónde escuchamos eso? Árbol de vida. Su nombre es Jesús. Está en el huerto del Edén. Era lo que tenía que abrazar a Adán y Eva. Era nada más eso. El árbol de vida. Su nombre es Jesucristo. Había dos árboles en el centro del árbol, en el centro del Edén. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de vida. ¿Y de qué fruto tomaron? Del fruto que Dios dijo, no tomen del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que del coman ciertamente morirán. Pero ¿qué es lo que hizo Eva? Porque fue Eva. La serpiente le dijo que sería como Dios. Y ella vio, deseó y tomó. Y no solamente lo hizo ella, le dio a su marido que estaba al lado de ella. ¿Y qué hizo el marido? ¡No! Dijo, pues si ya se murió, me muero con ella. Y tomó también. Y por eso estamos aquí, amado. Y por eso estamos en este valle de aflicción. Y por eso somos insensatos, necios, tercos. Y por eso desviamos por eso no tenemos paz todos los días y todo momento de la vida. Porque no tenemos la sabiduría. Pero por cuanto no tenemos la sabiduría, es por eso que debemos de buscarla con toda la intención. Es por eso, si queremos la felicidad, el mundo te dice que tú, en este mundo, lo que tienes que buscar es la felicidad. Ya lo encontraste, mi amado, ya lo encontraste, aquí está. Aquí está, es lo que está diciendo el versículo. La sabiduría es árbol de vida para los que de ella echan mano. Y felices, ¿te fijas? Es una certeza, no es una ficción. No, en el mundo la gente busca la felicidad, jamás la encuentra. Encuentra momentos satisfactorios, momentos de aparente felicidad que luego inclusive les cobran altos intereses. Sin embargo, esta es felicidad eterna. Felices son los que abrazan la sabiduría, no solamente los que echan mano del árbol de vida, sino que además la abrazan. Árbol de vida, sí, un madero quedó ahí en aquel monte, en el Gólgota, un madero de un árbol cortado y su cuerpo totalmente cortado, descarnado por tus pecados y los mismos. Su nombre es Jesús. Árbol de vida sigue siendo, pero hay que mirar a Él. Hay que mirar ese árbol otra vez, porque sigue siendo árbol de vida. No importa que ahí hubo muerte. Tu muerte y mi muerte fue en Él. Aquel que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es un intercambio glorioso, como dice la canción. ¿Cómo es posible que el justo muriera por los injustos? ¿Cómo es posible tener tal abogado intercesor el día de hoy, como dice Hebreos, intercediendo día y noche por los que ha venido a salvar? Mi amado, tenemos la plena certeza y la convicción de que Él nos dará la sabiduría en tanto que nosotros la reconozcamos que nos hace falta, en tanto que nosotros la busquemos, en tanto que nosotros tomemos del fruto del árbol de la vida. Es entonces, mi amado, es entonces que vamos a abrazar la felicidad que es solamente, únicamente y para siempre en Cristo. No hay otro modo, mi amado, de encontrar la felicidad. Y te lo digo a ti, amigo, que estás viendo que no eres creyente, a ti que todavía valoras muchas más cosas, los placeres fugaces, la felicidad pasajera, la droga, el alcohol, las mentiras, el poder, las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los vicios que me pudieras decir, todos los pecados que pudieras decir, el tomar control de la gente de muchas maneras.
Eso no es felicidad. Te queda un vacío increíble después de eso. Lo conozco, 33 años lo viví. Pero una vez que has sido lleno del gozo de tu salvación, lleno de la felicidad, el árbol de la vida me alimentó y me dio vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Es árbol de vida para los que de ella echan mano, y felices son los que la abrazan. Y esa sección termina con 2 versículos, el 19 y 20. Y ya no habla en cuanto a nosotros, habla de Dios. Y dice el versículo 19, con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos, con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Con su conocimiento, sabiduría, inteligencia y conocimiento de Dios. El Señor dio la palabra y todo lo que ves fue hecho por medio de la palabra. Todo fue hecho por medio de Jesucristo, se sostiene en Él y es para el Hijo como regalo del Padre. El Hijo ha venido aquí al mundo para recuperar el santo nombre de Dios. Ezequiel 36 dice que el Señor se ama a sí mismo y ama su nombre más que todo. Y es por eso que vino a salvar a un pueblo para sí. El asunto es que tú, amado hermano y hermana, realmente estamos mostrando que tenemos y que somos bienaventurados, que tenemos toda la ganancia que el mundo jamás podrá conocer, que esa sabiduría es incomparable para nosotros. Una vida honrosa nos tiene con paz siempre. Somos felices y tenemos un fundamento sólido, porque con la sabiduría el Señor fundó la tierra. Es nuestro fundamento de vida la sabiduría del Señor, el temor de Dios. ¿Es esto en tu vida bajo lo cual te mueves, bajo el temor reverente y santo de Dios? ¿Te trae la inteligencia necesaria en cualquier situación, así como con la inteligencia fue que estableció los cielos? ¿A ti te da la inteligencia, esa sabiduría? Con su conocimiento, con el conocimiento de la sabiduría de Dios, las profundidades de tu vida han sido divididas. Los cielos ahora destilan rocío. Mi amado, las bendiciones de la sabiduría, toda ella es el fundamento de la vida del creyente. La necesitamos más que nunca, mi amado. Son tiempos de gloria, tiempos de gloria. La iglesia está siendo sacudida, está siendo limpiada, está siendo santificada, y al regreso al sitio físico, en la asamblea de los santos, en la congregación de los santos, muchas congregaciones se van a sorprender de cuántos de aquellos que se reunían fielmente cada domingo dejarán de ir, y cuántos permanecerán. Porque el creyente de iglesia es un creyente 24/7, no es un creyente de iglesia. Es un creyente de un trono totalmente inconmovible en los cielos, que ha venido a ser puesto en su corazón por el Espíritu Santo con el cual fue sellado. Y es ahí donde Él quiere estar, a los pies de ese trono, entregándose en un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, porque solo Él es el motivo de nuestro culto racional. Ya lo entendimos y queremos más sabiduría. Consideremos, hermanos, meditar. ¿Me hace falta? ¿En dónde me he quedado en mi caminar con Cristo? ¿Dónde ha quedado la sabiduría? ¿Y dónde otra vez han sido mis habilidades y mis conocimientos? Que el Señor nos dé sabiduría y con todas sus bendiciones, para que la gloria de nuestro Salvador y nuestro Dios Jesucristo se pueda ver también como el Señor de nuestras vidas, y la gente vea que somos temerosos de Dios y apartados del mal.
El rey Salomón, el hombre más rico de toda la tierra, terminó su discurso en el libro de Eclesiastés. Esto es el todo del hombre. Teme a Dios, apártate del mal y cumple sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Teme a Dios, sabiduría. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque hemos escuchado tu sabiduría y hemos escuchado las abundantes bendiciones de ella. Por tu Santo Espíritu, Señor, que nos has dado y con el cual nos has sellado como un pueblo santo, elegido para ti. Padre, por favor, ayúdanos a ver. Perdónanos, Señor, por cuanto hemos buscado muchas veces nuestros propios caminos, la sabiduría terrenal, natural y diabólica. Sí, hemos caído en esto muchas veces, sin embargo, tu misericordia es para siempre, para los que salvas. Padre, yo ruego en el nombre de Jesús por todos aquellos que todavía son esclavos del diablo. Ruego por todos aquellos que siguen siendo esclavos de sus concupiscencias y pasiones desordenadas, sus pensamientos, que siguen siendo esclavos de su ego, que siguen siendo esclavos del pensamiento de este mundo de mentira y de engaño que muestra que lo terrenal es lo que vale la pena. Por favor, Señor, concédele arrepentimiento de sus pecados y fe en la vida verdadera, el árbol de vida. Concédele tomar, estirar la mano y tomar del fruto de vida que es Cristo Jesús, derramado en aquella cruz por causa de pecadores y resucitado de los muertos. Padre, te ruego nueva vida para muchos todavía que están en oscuridad. Y para mi familia en la fe, Padre, por favor, ayúdanos, perdónanos y danos más sabiduría. En el nombre de Jesús, que tú seas lo que busquemos primeramente al levantarnos y que nuestro pensamiento al final del día, solamente tú, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Alabemos al Señor, amados, antes de despedirlos.